Hola Aries, qué placer y qué bendición estar leyendo aquí para ti el día de hoy. Si deseas participar en el sorteo de lecturas privadas, mira todo el video completo para que sepas cómo hacerlo. Y de paso apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. Veamos de manera súper rápida qué mensaje hay de parte de tus arcángeles el día de hoy. Te dicen, mantén tu optimismo. Vienen momentos de mucha alegría, te dice el arcángel Jofiel el día de hoy. Y queremos que estés dispuesto a mantenerte en ese estado de optimismo para que aproveches en hacer planes a largo plazo. Ten confianza en el futuro, vas por el camino correcto. Mira que te dice, ten confianza. Siento que a algunos de ustedes en estos días es precisamente eso lo que les hace falta. Tener un poquito más de confianza en que definitivamente las cosas van a salir bien. Te dice, confía en que las cosas las estás haciendo en la vida que son. Esta lectura es general. Si quieres algo privado y personalizado, ve a mi primer comentario. Toma lo bueno, deja ir el resto y recuerda que tiene 3 partes porque estamos en tarot semanal. Mensaje general para todas las áreas de tu vida, luego economía y amor. Tu obediencia es poder. Seguir por ese camino derechito, seguir por ese camino que ya nos hemos trazado y hacerlo con la confianza y con la seguridad de que no estamos haciéndole daño a nadie, sino que estamos haciendo las cosas de la manera correcta. Créeme que nos va a dar el poder de triunfar sobre cualquier adversidad que tengas. Y si tú crees que tienes el poder para triunfar, escribe yo tengo el poder en los comentarios. Porque cuando tú lo escribes, tú lo decretas desde ese plano espiritual y lo traes a este plano físico. Y yo sé que todo ese fuego que representa a Aries tiene el poder para triunfar. Ahora te dice, iniciarás un nuevo ciclo. Y mira que tenemos al anciano, tenemos al bebé y aquí hay fuego, fuego como tú. Entonces yo siento que hay pruebas que estás pasando para poder cerrar algo en tu vida, quizá algo kármico. Como esto es general, no podría decirte qué situación específica, si sea amor o economía, pero veo que algo kármico se está cerrando en la vida de ustedes y van a empezar uno nuevo en el cual estarán en un nivel elevado. ¿Sí? Entonces es súper maravilloso. Y esta carta te dice, lo divino te ayuda a gobernarte. Mucho autocontrol en esta nueva etapa. Los bebecitos pues no se controlan tan fáciles. Esto es un proceso que desarrollamos a lo largo de la vida. Así que siento que en nuevas situaciones vas a tener que desarrollar autocontrol, pero que afortunadamente debido a todo el respaldo del universo vas a poder salir triunfante de ellas. ¿Listo? Entonces, maravilloso. Pasamos a la parte de la economía. ¿Ok? Te invito a que te suscribas y actives la campanita para que sepas cuándo ganaste. Bueno, te dicen en estos momentos los cronos masculino y femenino, perdón. Tienes tus ideas claras, eres una persona desconfiada, no eres muy creyente de sentimientos. Mira que, no sé, pero me dice que en estos días necesitas creer en ti y analizar a las otras personas que tengan que ver con tu trabajo, con negocios o con estudio de una manera súper objetiva, ¿sí? Que tienes que empezar a ver a la gente con un poco menos de sentimientos, no mezclar una cosa con la otra, sino hacerle más bien caso a la razón. No sé por qué me lo dice, pero para algunos de ustedes debe ser. Números de la suerte, el número 18, el número 32 y el número 36. ¿Sabes? Me llama la atención de ahí la carta de la luna porque me dice que esto podría estar relacionado a situaciones en las cuales hay gente con doble cara, gente que quizá nos está mostrando cómo es. Entonces hay que ponerle un poquito de atención a tu parte económica por ello. Veamos qué más nos quiere decir. Mira, una situación en la cual alguien quiere actuar de manera injusta contigo o ha actuado de manera injusta está allí, mejor dicho, ahí encima. Entonces, mucho cuidado porque esta es la voz de tus guías espirituales diciéndote, donde en el camino no haya paz y tranquilidad, por allí no es. Donde el camino tenga paz y tranquilidad, por allí se avanza.
Me dice que hay alguien que está intentando hacer que se retrase una especie de victoria de triunfo económico para ti. Que esta persona probablemente lo haga porque es una persona que te ve a ti como un rival que no puedes superar de una manera limpia, de una manera transparente. Veo que en los próximos días vas a tener que utilizar mucho esa intuición para prever las acciones de alguien que está jugando sucio, suizo, sucio y que quiere que caigas en una especie de trampa. Mira de que a pesar de que volteé el mazo, las cartas salieron así. Y me dice, hay una persona que te quiere meterse en zancadilla. Hay una persona que no quiere que tú llegues rápido o antes que él o antes que ella a un objetivo, a una meta, a un sueño. Cuidado con eso. Tu intuición te dirá quién es y te dirá que te mantengas al margen de esta persona. Pasamos en este momento a tu plano sentimental. Recuerda que es una lectura general. Si quieres una lectura donde se separen conexiones y solteros, puedes ir al especial amor. Entonces veamos iniciales importantes estos días. La letra M, la letra C, la N, creo que la dejé al revés, la N y la U. Recuerda que puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial. Mensaje general de parte del oráculo, canalizado por el ángel de la ascensión. Veo que eres una persona con sentimientos positivos e inteligencia superior en la parte emocional. Me habla de ese Aries, sí, o sea, de ese Aries innegable que siempre es más maduro que muchos otros, a pesar de que a veces actúe con ese fuego, pero es más maduro, te siento un poco más maduro, más serio que esa otra persona. Ha salido esta carta del oráculo de luces y sombras y te dice, es tiempo de limpiar el espacio mágico. Mira, te está diciendo clara y directamente, necesitas esa limpieza, necesitas quizá hacerte la limpieza del huevo que está en mi canal, hacerte algún otro ritual de limpieza el que tú decidas. Ahí te explico claramente cómo hacerlo y cómo interpretarlo, pero en esta parte sentimental tienes que hacerlo. Vamos a ver por qué nos dice esto. Y nos dice en este momento, es necesario que lo hagas para que puedas liberarte de una situación que se ha convertido en una especie de esclavitud en tu parte sentimental. Si estás como soltero o si estás comprometido, esto puede significar, o lo que me llega a mí es que ustedes viven relaciones que se parecen mucho a las otras. Quiere decir que van como repitiendo patrones y es momento de hacer esta limpieza espiritual antes de que conozcas a alguien con quien repetir este ciclo malo o que tu relación actual caiga en él. Me explico. Parece que algunas de sus relaciones siempre van súper bien, pero llega un punto en el cual las cosas empiezan a caer, esta persona se empieza a comportar raro, rara, comienza a ver las mentiras, los engaños y entonces tú, como tienes una inteligencia superior, te las empiezas a oler, como dicen en mi país. Me dice que hay una persona, mira, que básicamente podría estar teniendo una especie de desconexión a nivel sexual contigo, si es que estás en pareja. Y si estás soltero, es una persona que te ve netamente como para esta parte sexual. Aquí yo veo es una parte sexual que no es justa, que no es equilibrada contigo. Entonces quiero que lo tengas muy presente porque definitivamente sería como algo que cerrar. Algo que cerrar. Mira, aquí la carta del astro invertido me dice definitivamente que hay una parte sexual o una parte emocional que genera una inestabilidad siempre en tu vida. Y que esto es lo que tenemos que sanar a través del mundo espiritual. Que como te decía, tus relaciones siempre inician bien y luego empiezan en picada.
Entonces, antes de que volvamos a repetir este ciclo, te vas a hacer esa limpieza, vas a hacer el ritual de abrir caminos y si puedes comprar en una tienda esotérica la esencia de amor, amor, quiero que la utilices para ti, para equilibrar primero el amor hacia ti y luego ese amor que emanas. Bueno, entonces súper importante. Cuando hagas eso, mira que ya aparece este caballero, una persona que básicamente es como tu llama gemela, honesta, noble, leal, cuyos sentimientos hacia ti no vas a tener que estar empujando, porque simplemente van a fluir las cosas. Bueno, quiero ver de qué signo podrían ser esta persona de la cual estamos hablando, de signo Escorpio o de signo Acuario. Y quiero que ya mismo vayas y complementes esta lectura en tu ascendente, porque si no tu lectura siempre queda a medias, o si no, quiero que vayas y escuches Leo para que tu mensaje sea completo. Si quieres participar en el sorteo de lecturas privadas, cumple todos los requisitos que te diré. Suscribirte, activa la campanita, dale like a este video, seguirme en redes sociales y escribe la palabra vela en los comentarios. Así sabré que lo viste completito y mereces participar. Te quiero mucho. Bendiciones.